Algunos pues, logren ingresar. Hoy mismo tenemos aproximadamente 15 que son los que deben estar, más o menos que deben estar llegando. Bueno, brevemente les voy a leer lo que va a ser, digamos, la agenda del día de hoy. En este caso, pues, tenemos la participación del Centro Educativo Básico de Boca de Balsa, del Distrito de Besicó y de Santa Clara, parte del Distrito de Renacimiento. El Centro de Reproducción para la Conservación de la Biodiversidad Animal de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Crecovián, pues le da la más calurosa bienvenida a este seminario, titulado Elementos para la Conservación y Educación y Conservación de Grandes Felinos. Este seminario se encuentra en el contexto del proyecto del currículum educativo y campaña de concientización sobre los grandes felinos y sus presas en las regiones priorizadas de Renacimiento y Besicó, con el apoyo financiero del GEF y el PNUD. Entonces, hoy también vamos a contar con la participación de el profesor, el doctor Roger Sánchez, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que nos darán pues, las palabras de bienvenida también por parte de la universidad. Luego vamos a tener como inicio de las presentaciones la conferencia 1 con el tema Importancia del proyecto de educación y conservación de los grandes felinos de Renacimiento y Besicó por Ecografé, dictada por la magíster Olga Samaniego, por parte también de Crecovián. La segunda parte, la segunda conferencia viene siendo el tema de ecología como ciencia integradora entre los organismos y el ambiente, pues por mi persona, su servidor. La tercera parte y cuarta viene siendo entonces ya al final de la sesión de hoy, que es la más representativa de lo que es el seminario, que son felinos silvestres de Panamá y su historia natural, y también la importancia de los proyectos de conservación que utilizan los grandes felinos como modelo. En este caso, pues va a estar encargado por el magíster Ricardo Moreno, que es el fundador de la Fundación Yaguara Panamá. Luego de allí, pues, estaremos presentando, digamos, una serie de lo que son las preguntas entre cada sesión, pero vamos a trabajar en base a las preguntas, se van a trabajar por el chat del grupo, ¿verdad? Para lo que va a ser entonces las sesiones de preguntas y demás. Entonces, sean pues bienvenidos de la organización del día de hoy, en que vamos a trabajar, y en eso pues vamos a estar trabajando. En este caso, pues le voy a leer un poquito más en este caso de la profesora Olga Samaniego, bióloga especialista en biología animal, con más de 20 años en la docencia, tanto en primaria, secundaria y 12 años de vida. ¿Sí? Alexander, el profesor Roger. Roger, sí. Ok, bueno, vamos a dar paso al profesor Roger para que nos dé la bienvenida, profesor Roger. Cómo no, muchas gracias. Salí un momentito porque se cae la señal, pero qué bueno que estoy aquí. Un saludo muy especial para todos, a nombre de la señora rectora Etelvina de Bonaga. Ella siempre muy pendiente del trabajo de los centros de investigación y del trabajo que se hace por la universidad. Le damos la más cordial bienvenida a los maestros expositores, que realmente un conjunto de profesores que nos van a compartir una experiencia maravillosa, y sobre todo educar en educación, y un tema dirigido especialmente a maestros, profesores de áreas tan importantes en nuestro país, como es el área de Renacimiento, el área de la comarca Nové Buglé, donde le manifestaba yo a la profesora Olga hace un ratito, donde hay una extraordinaria biodiversidad y donde podemos conservar y aprovechar este recurso, y estamos en tiempo de recuperar ese gran recurso que tenemos en la provincia y en el país. Así que a nombre de la señora rectora, que realmente ella siempre muy preocupada por estos temas, el día miércoles que se aprobó el plan estratégico institucional, uno de los énfasis que ella hizo precisamente fue el hecho de esa responsabilidad de la universidad con la sociedad y cómo las investigaciones realmente en nuestra institución están respondiendo a ese quehacer, a esa necesidad, al desarrollo de la ciencia y a los requerimientos de nuestra sociedad. Así que yo quiero realmente agradecerle la oportunidad que me dan de dar estas breves palabras, felicitar a la profesora Olga, que realmente es un nervio motor, y a todo su equipo, Alexander, que está por ahí también, todo el equipo de Crecovián,
que hacen un gran esfuerzo por la naturaleza, por los recursos, por la sostenibilidad, por desarrollar este país y conservar esos recursos que tenemos. Estoy seguro que va a ser altamente enriquecedor estos seminarios durante el mes de agosto, parte de septiembre también, y aprovechemos esta gran oportunidad y seamos voceros y partícipes de esta información y la podamos transmitir a otras personas. Así que un saludo muy especial, bendiciones, y estoy seguro que va a ser de un gran éxito este seminario. Saludos para todos. Gracias. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida nuevamente a este seminario taller, como dijo el profesor Alexander Lee. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Como dijo el profesor Alexander Lee, pues las preguntas desde cada sesión la vamos a hacer al final de la presentación. Nosotros pues nos abocamos al seminario taller ya denominado Elementos para la Educación en Conservación de Grandes Felinos, que es una iniciativa que nace precisamente de anécdotas que tenemos con Ricardo Moreno, que es de la Fundación Yaguara, que es el principal motor de Panamá en cuanto a conservación de felinos se refiere. Así que entonces nosotros en conversaciones con él y anécdotas, por ejemplo, cuando participamos por primera vez en una conferencia con Ricardo Moreno, ese entusiasmo que tiene él acerca de la conservación de felinos y de cómo las comunidades pueden abocarse también a esta labor, pues nos entusiasma y nos transfiere esa energía para lograr entonces concretar una propuesta hacia el Fondo de las Naciones Unidas y el GEF como principales promotores de estos proyectos comunitarios. Y hicimos una propuesta que nosotros denominamos Currículum Educativo y Campaña de Concientización para la Conservación de Grandes Felinos y sus Presas en Regiones Priorizadas de Renacimiento y Vesico. En sí, el proyecto, pues, nosotros lo hemos sintetizado en un solo nombre que hemos denominado ecógrafe. Ecógrafe, ¿qué significa para nosotros ecógrafe? Ecógrafe para nosotros tiene un significado amplio, a pesar de que es el acrónimo de educación, conservación y concientización de grandes felinos, para nosotros es más que ello. Ya que puede ser parte de las descripciones profundas hacia lo que es la ecología y los contextos en los cuales los maestros y los profesores actualmente trabajan, tanto en las regiones de la comarca Nove, igual que en las regiones de Renacimiento. Para ello, entonces, utilizamos como objeto de estudio, por así decirlo, a los grandes felinos, que son especies para nosotros emblemáticas de nuestros bosques, así como lo es el águila arpía, así como lo es la rana dorada. En Panamá, como lo es la flor del Espíritu Santo, que son símbolos de nuestra patria. Asimismo, para nosotros, nosotros queremos dejar sentado en este seminario que los grandes felinos para nosotros también deben de convertirse en un emblema patrio. Así que entonces nos abocamos a las regiones de Renacimiento y zonas de tierras altas de Chiriquí, al igual que la comarca Nove Buglé, ya que para Moreno en el año 2016, en uno de sus artículos menciona que son sitios altos de distribución y son considerados de alta prioridad para la conservación de estos felinos. La visión de nuestro proyecto vislumbra aspectos muy importantes, como por ejemplo queremos destacar a los niños y a los jóvenes dentro de las escuelas y las comunidades en diferentes procesos rigurosos de aprendizaje sobre su entorno. También vislumbramos a un maestro y a un profesor comprometido para educar en favor de la conservación de especies emblemáticas en la región donde ellos se desenvuelven. También dentro de nuestro proyecto vislumbramos a todos los vecinos de la comunidad educativa, a dueños de fincas, a sus colaboradores, a los padres de familia
que pertenecen a las escuelas a las cuales ustedes trabajan, a las autoridades locales, a los líderes comunitarios, porque sabemos que también un maestro puede ser un líder comunitario y formarse como futuras voces en defensa de estos grandes felinos. Y no solamente en defensa de los grandes felinos, sino que hoy con Ricardo, por ejemplo, vamos a ver la importancia que tiene la conservación de estas especies para todo el área y el ecosistema, y cómo esto puede llegar a tener un nivel de sostenibilidad para las mismas comunidades. Así que entonces, dentro del enfoque que nosotros queremos establecer para que este proyecto se llevara a cabo, pues es precisamente crear desde las raíces un diseño de currículo que vaya hacia una educación formal dentro de las escuelas, y que resulte con estrategias claves para minimizar las diferentes presiones identificadas para las especies que están en peligro de extinción. Queremos un diseño curricular que se implemente dentro de las escuelas, pero las escuelas que tienen estas zonas de interés. Ustedes, por ejemplo, se preguntarán ¿por qué Besicó? ¿Por qué Renacimiento? ¿Por qué Comarca Nove? Nosotros, como hemos dicho, pocas veces la investigación que se hace a través de biólogos de la conservación, a través de mastozólogos como tales, es muy pocas veces conocida por la comunidad, y es muy pocas veces conocida incluso por el docente. Entonces, la investigación que se hace debe llevarse también a las aulas de los pequeños, a las aulas de los jóvenes de premedia, ya que de alguna manera entonces comenzamos a integrar, porque el hecho de que la investigación se separe del diseño curricular es quizás lo que nos ha hecho más daño a nivel de educación. El diseño curricular, entonces, nosotros queremos llegar a implementarlo en las escuelas ubicadas en estas zonas, y no solamente en las zonas de Comarca Nove y en las zonas, por ejemplo, de Renacimiento, sino que estos van a ser proyectos prototipos, proyectos pilotos, como se dicen, pero de alguna manera sus escuelas van a ser modelos de estudio para poder replicarlo en otras áreas del país, como Santa Fe, como la región del Chagres, como la región de Darién, como la región de Gunayala. Todas ellas son zonas de distribución de los grandes felinos. Sin embargo, son pocos por así decirlo, pocas las estrategias curriculares que se llevan a las aulas de clase para poder implementar el conocimiento sobre estas especies. Así que entonces el currículum también contempla estrategias de enseñanzas. Estas estrategias de enseñanzas deben tener alcances significativos, y uno de los métodos a utilizarse y que nosotros queremos promover en ustedes, y también queremos proponerle a ustedes, es el método precisamente de la indagación. La preparación de recursos didácticos, que es de vital importancia para poder ejecutar en el aula. El diseño curricular también nos permite a nosotros preparar recursos didácticos, pero esa preparación de recursos didácticos es con el apoyo de los que mejores conocen a sus niños y los que mejores conocen su contexto. Así que las técnicas de aprendizaje que se llevarán a cabo a través de un programa formal, y que luego sea reconocido y aprobado por el Ministerio de Educación. La implementación en las aulas a través de técnicas, ya sea de talleres, de guiones de clases, de juegos didácticos y de jornadas de iniciación en defensa de jaguares y pumas. El objetivo general del proyecto es precisamente entonces fortalecer capacidades. Este fortalecimiento de capacidades va dirigida hoy va a ser dirigida hacia ustedes, hacia nuestros maestros y profesores, con métodos de conservación e implementación de estrategias educativas que promuevan entonces en sí la conservación de estas especies en zonas de conflicto en Chiriquí. Así que los objetivos específicos para este proyecto entonces y el seminario como tal es analizar primero los elementos más importantes en la educación para los grandes felinos en Panamá,
describir las interacciones ecológicas e inherentes a la vida de los jaguares y pumas, de alguna manera también indicar los problemas ambientales que amenazan el hábitat de jaguares y pumas. Y aunque podamos decir, oye, pero nada más queremos hablar de jaguares y pumas, pero es que en el transcurso del seminario nos vamos a percatar de que entre más conozcamos estas especies, que son especies de importancia en nuestros ecosistemas, de esa misma manera también el ser humano puede protegerse a sí mismo, proteger a sus comunidades y proteger entonces el medio que lo rodea. Así que entonces nosotros no estamos lejos porque los jaguares ni los pumas están tan lejos como creemos. Establecer las diferentes estrategias o mecanismos de conservación de hábitat de los jaguares y analizar también los mecanismos que se utilizan para investigar, para educar, para conservar entonces estas especies. El mecanismo principal de este seminario pues tiene una modalidad virtual. Esta modalidad es de 20 horas asincrónicas, o sea que vamos a tener unos módulos de trabajo subidos en la plataforma Classroom, y 20 horas sincrónicas, que es para lo que nosotros pues hoy estamos haciendo nuestras primeras 4 horas sincrónicas a través de Google Meet. El aula virtual que vamos a utilizar es el aula virtual de Google Classroom. El código de entrada ustedes lo tienen allí. Yo igual se los voy a pasar, igual con un tutorial en su grupo de WhatsApp, que fue el primer paso que hicimos para poder abocarnos a este seminario, hacer una inscripción, estar dentro de un grupo de WhatsApp, luego recibir pues la oportunidad de poder accesar a las reuniones virtuales con el acceso de entrada. Y por último, entonces va a ser inscribirnos en el aula virtual donde van a estar los módulos de preparación de sus talleres. Las reuniones van a ser los viernes 21, 28 de agosto, el 4, el 11 y el 18 de septiembre. Lo vamos a hacer vía Google Meet, como lo hemos estado haciendo hoy. Y este enlace va a ser enviado solamente al participante y no debe ser compartido, porque la idea de este trabajo pues es que ustedes logren tener el conocimiento puro y que no sea transversado con otro tipo de público. La hora va a ser de 1 a 5, podemos hacer algunos ajustes con el horario, con recesos de 10 minutos entre las conferencias. Otro aspecto que también queremos destacar es la participación principal de uno de nuestros expositores y autoridades en Panamá, el Magister Ricardo Moreno de la Fundación Yaguará Panamá. También tenemos un número de personas que ha querido pues darnos sus conocimientos acerca de los contextos donde ustedes trabajan. Tenemos personal de la Universidad Autónoma de Chiriquí que va a estar pues impartiendo información con ustedes y compartiéndola. También tenemos expositores de Costa Rica, de México y de Colombia. Dios primero, durante estos días vamos a tener personal pues de alta calidad y por eso queremos pues que ustedes aprovechen la oportunidad de no solamente de nutrirse en conocimiento, como dijo alguien en la inscripción, sino de ponerlo en práctica en las aulas de clase y ser escuelas modelos, porque lo que nosotros necesitamos ahorita es que el maestro se comprometa a ser un modelo para su estudiante y que ese estudiante salga inspirado a hacer y llevar labores hacia su comunidad y que pueda resolver problemas dentro de su comunidad. Así que bueno, sin más preámbulo, pues no sé si tienen alguna pregunta. Les voy a dar la oportunidad al licenciado Lee, que está por allí, creo. Sí. Bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta, díganlo. Si tienen alguna pregunta, pues nos comunicaremos las preguntas por el chat de acá de la videoconferencia. Así que no sé, pues, si tienen alguna interrogante los mecanismos de los participantes o la temática, no sé. Con gusto les podemos ayudar. Bueno, pues,
No sé, Como profesor, no hay si preguntas, como no hay preguntas, entonces, bueno, vamos a pedirle al profe Lee que encienda su cámara. El profesor Lee va a darles la segunda sesión. La segunda sesión trata acerca de algunos elementos básicos que deben conocerse en ecología y cómo ésta se integra con conceptos que van referidos al ambiente. Bueno, buenas tardes a todos. Eso que ya más o menos han pasado como 10 minutos de receso. Para mí, pues, es un placer tenerlos acá. Reitero mi presentación. Yo soy Alexander Lee, soy biólogo, trabajo en el colegio de Ugaba, en el Octavio Crespo. Esto, pues, digamos, la colaboración como investigador asociado al centro del COBIAN, de la UNACHI. Y bueno, actualmente pues estamos trabajando arduamente en lo que es tratar de llevar la información sobre la conservación de estos grandes felinos, en lo que es la parte educativa y llevarlos pues, consecuentemente a lo que es las comunidades. Vamos a estar trabajando temas importantes referente a lo que es la conservación, a lo que es la biología y la ecología como tal, los cuales pues nos ayudarán a discernir y establecer ciertas diferencias en el comportamiento de los grandes felinos, entre todo lo que es su biología y su hábitat. Pero entonces tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos básicos para lo que es comprender esa terminología. Entonces, bueno, aquí les aparece el tema por el seminario y el tema que vamos a trabajar en sí es ecología como ciencia integradora entre los grandes organismos y el ambiente. ¿Sí? Sabemos que dentro de lo que es un ecosistema o dentro de lo que es el hábitat de los diferentes tipos de individuos, pues, tienen que haber diferentes tipos de condiciones que se cumplan para que tengan un equilibrio de los grandes, de los animales en forma general. Entonces, dentro de ese contexto, pues tenemos que tener en cuenta que en la biología hay una rama muy importante, la cual es la ecología. Entonces, vamos a ver aquí. Todos los seres vivos tienen una importancia en el ecosistema, por lo que mantienen un equilibrio dentro de lo que es la naturaleza. Entonces, dentro de eso aparece como rama lo que es la ecología. Entonces, vamos a estar también viendo aspectos importantes de lo que es una especie, los factores bióticos y abióticos que influyen directamente en el comportamiento de los individuos, de lo que es su hábitat, la importancia de lo que es una comunidad biológica y lo que son aspectos de las poblaciones. Dentro de lo que es el contexto, pues la ecología viene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa conocimiento. Es decir, la interpretación se da en el hecho de que para saber cómo es el comportamiento de los individuos dentro de un ecosistema tenemos que tener en cuenta cómo dentro de su hábitat o dentro de su espacio definido en el cual ellos se desenvuelven, cómo ellos tienen, digamos, la disponibilidad de alimentos, la disponibilidad de diferentes factores que van a modificar su entorno. Entonces, aquí interviene la ecología como una rama de la biología en la cual se dedica al estudio de este tipo de comportamiento, del conocimiento y basado en lo que es la estructura de lo que es la casa de los individuos o el hábitat. Si observamos esta imagen, pues definitivamente se nos trae a una imagen en la cual se ve lo que es todo un ecosistema, en el cual hay diferentes tipos de factores que influyen en el comportamiento de los animales y de las plantas y los seres vivos que están ahí. Bien, una de las principales definiciones de ecología la obtenemos del biólogo alemán Ernst Haeckel, que él enunció que es el estudio de la interdependencia y de la interacción entre los organismos vivos, plantas y animales y su ambiente. Todo en un ecosistema tiene que estar en equilibrio. Entonces, ese equilibrio involucra desde que las plantas puedan realizar todos los procesos bioquímicos, como la fotosíntesis y demás, para que entonces exista la suficiente liberación de oxígeno. Entonces, por ende, tiene que haber una relación entre los organismos para que llegue ese equilibrio. Otro tipo de definiciones también un poco más contemporáneas la dio el ecólogo Ramón Margalef,
que dice que es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. Bueno, en forma general, pues la ecología se refiere al estudio de las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Y podemos observar, ¿verdad? Tenemos un jaguar que tiene que tener suficiente cantidad de alimento, suficiente cantidad de espacio, territorio para llevar a cabo todo lo que es la función biológica dentro de los ecosistemas. Vamos a ver, dentro del estudio de la ecología, entonces el ambiente está integrado por diferentes factores, que fue lo que mencioné anteriormente. Entonces, esos factores se clasifican en dos grandes grupos: un componente abiótico y un componente biótico. El componente abiótico, el término, viene del hecho de que son componentes que no tienen una vida, o sea, que son inanimados, como por ejemplo el suelo, el agua y el clima. Si un individuo no tiene suficiente cantidad de agua o hay actividades climatológicas que alteran la función metabólica de las plantas o las funciones metabólicas de los organismos o de las células, entonces esto va a traer como consecuencia un desequilibrio. Entonces, eso involucra que los factores abióticos son importantes dentro de lo que son los ecosistemas. El otro factor importante es un componente biótico, o sea, que todos aquellos que tienen vida, que incluyen todas las formas, ya sea a todos los herbívoros, los carnívoros, omnívoros, y las plantas como organismos descomponedores, y también a los organismos descomponedores dentro de los ecosistemas. Aquí vamos a ver un esquema un poco más explicado de lo que son algunos ejemplos de factores bióticos y abióticos. En la parte del factor abiótico, pues tenemos lo que son los minerales, que son sumamente importantes en todos los organismos y a nivel celular. Se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Está el factor agua, ¿verdad? El aire, que suficiente cantidad de oxígeno dentro de lo que es las plantas, viento, luz, y dentro de lo que son los factores entonces bióticos, que son aquellos que tienen vida, están entonces los microorganismos, plantas y animales. Entre los microorganismos están los que son ciertos hongos, bacterias y algas. Entonces, todos estos factores tienen una relación directa entre los ecosistemas, y eso involucra entonces el equilibrio que tiene que existir dentro de un área en específico para que los animales y las plantas pues tengan una relación directa y pueden desarrollar todas sus funciones a nivel biológico. Aquí vamos a ver ahorita entonces lo que es la definición de lo que es una especie. Una especie es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir una descendencia fértil. A nivel genético, uno de los propósitos de todos los seres vivos es la de participar o la de transmitir todo lo que son las condiciones genéticas o su ADN. Entonces, esa es una de las maneras en las cuales pues, todos los organismos, la función principal que tenemos. Dentro de lo que son la organización del estudio de la ecología, está entonces la población. Las poblaciones son todos los miembros de una especie específica que viven dentro de un ecosistema, los cuales entonces forman parte de lo que es una comunidad, donde todas las comunidades son las poblaciones de organismos que interactúan en una zona de estudio. Veamos en esta parte lo que son los ecosistemas. Todos los organismos vivos que están presentes en una zona definida. Aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de ecosistemas, los cuales hay una interacción de diferentes tipos de especies y la interacción de diferentes tipos de comunidades y poblaciones. Y dentro de lo que es la biosfera, entonces, que es la que abarca todas las formas de vida de la Tierra. Aquí tenemos una imagen de un ejemplo de una población familiar. Una población en sí se compone entonces de diferentes tipos de individuos, de especies, que pueden ser entonces dentro de lo que está el macho de un organismo, el macho, la hembra y la descendencia que tenga. Esta imagen pues les muestra un poco más definida la parte de lo que es a nivel esquemático lo que es un individuo. Un individuo, tenemos un ave, tiene dentro de lo que es la población, existe el macho, la hembra y las crías. La población entonces involucra la combinación de diferentes tipos de individuos o especies que a su vez forman lo que es una comunidad y que a su vez entonces está conformando lo que son la variedad de los tipos de ecosistemas que existen.
¿Cómo cambian el tamaño de las poblaciones? Bueno, este es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta y que más adelante, pues, a nivel de lo que es el seminario, pues van a comprender de que existen muchos factores que alteran, que tienen ahorita mismo una secuela negativa en lo que es la biología del jaguar. Y consecuentemente, entonces, también tienen una forma negativa en todos los hábitats que existen a nivel nacional y a nivel de lo que es mundial. Entonces, existen varios procesos que pueden, o varias, digamos, influencias que pueden hacer que cambie el comportamiento de una población. Entonces, dentro de ello, puede ser que involucre el hecho de que los nacimientos, la migración, agreguen individuos a una población, o sea, que se altere el nivel ecológico. La muerte y la emigración eliminan individuos de una población, es decir, que la cantidad de individuos dentro de un área definida tienen que verse por el hecho del comportamiento que tengan los diferentes factores, ya sea que por contaminación o por la presencia del hombre se logre alterar un ecosistema en particular. Eso va a traer como consecuencia que los animales que están presentes en esa área van a tener un comportamiento no normal, lo que involucra entonces que algunos puedan morir, otros tengan que movilizarse de un sector o de un área al otro. Entonces, eso trae un desequilibrio a nivel ecológico. Aquí, el crecimiento exponencial es otro factor que influye mucho. Cuando se introducen especies invasoras a nuevos ecosistemas, los números de su población podrían dispersarse debido a la falta de depredadores naturales. Si en un área definida, en un ecosistema, se pierde uno de los eslabones, es decir, alguno de los miembros de la cadena alimenticia o de la cadena trófica se pierde, digamos que el jaguar desaparece de un área definida, pues definitivamente que la parte afectada va a tener un desequilibrio en las especies, las cuales eran el alimento natural del jaguar. Y también se tiene que tomar en cuenta el hecho de que si el hombre interviene en esa zona y altera e introduce ganado u otro tipo de animales domésticos, también eso va a traer una repercusión negativa a los ecosistemas. Factores que independientes de la densidad. Los factores independientes de la densidad limitan a las poblaciones sin importar su densidad de población. Es decir, creo que toda la densidad tiene que ver el hecho de la cantidad de individuos por unidad de área, o sea, la cantidad de individuos específicos en un área determinada. Entonces, esa densidad va a estar afectada. Por ejemplo, aquí se le menciona lo que es el clima, inundación, incendio, uso de pesticidas, liberación de contaminantes y la caza excesiva. Entonces, el factor detonante para que un ecosistema se altere, pues definitivamente es la presencia del hombre, la cual, pues en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, pues no toman en consideración lo que es el equilibrio que debe existir dentro de los ecosistemas y la importancia que tienen todo lo que es la fauna y flora. Algunas especies han desarrollado maneras de limitar sus pérdidas. Bueno, definitivamente, pues que a través de los procesos de adaptabilidad de los organismos, algunos han desarrollado cierto tipo de estrategias biológicas para lograr entonces desarrollarse, reproducirse y evitar algún tipo de depredación. La eficacia de los factores dependientes de la densidad aumentan conforme se incrementa la densidad de la población. Es decir, entre más exista el nivel de contaminación, o más exista la presencia humana de una manera no controlada y no tratada a nivel biológico, pues todos los ecosistemas se van a descontrolar y por ende entonces las poblaciones, los individuos, las comunidades de lo que son esas áreas definidas en base a animales, pues van a desaparecer y la densidad por ende se va a afectar. Otros factores importantes que también tienen que ver, pero ya a nivel de una forma más natural, sin la presencia del hombre, sino de una manera natural a nivel ecológico, pues influye lo que es la depredación. La depredación es un mecanismo del cual pues, muchos organismos tienden a alimentarse de otros, ¿verdad? El parasitismo y la competencia, que son también relaciones simbióticas que tienen algunos organismos, pero que no tienen un factor tan negativo dentro de lo que es a nivel ecológico siempre y cuando no se altere. Es decir, que no exista la presencia de la mano del hombre. La depredación, pues, sucede cuando un organismo, como mencionaba, pues, mata a otro, su presa para comerse. Y el mejor ejemplo, pues, de lo que estamos mencionando
dentro de lo que es esa cadena a nivel biológico, cadena trófica de la alimentación en forma a nivel de los ecosistemas, involucra pues que existen muchos organismos, por ejemplo, el Canis lupus que estamos viendo aquí, que es el lobo gris, que tiene que ver con lo que es el equilibrio que debe existir. Entonces, en un alce mantiene el equilibrio, mantiene lo que es la conservación y se mantiene lo que es dentro del hábitat, se mantiene el rol. Los depredadores ejercen controles sobre la abundancia de las presas, lo que estábamos viendo ahorita en la imagen anterior. Una mayor disponibilidad de presas podría aumentar los índices de natalidad o disminuir los índices de mortalidad de los depredadores. Es decir, debido a la inconsistencia y al conocimiento de ciertas personas a nivel, en forma general, pues muchas veces cuando se crean leyes, las cuales tienden un factor negativo entre los ecosistemas, tienden a que aumenten ciertos tipos de animales. Por ejemplo, le traigo a colación el hecho de, por ejemplo, en 1970, en lo que fue Estados Unidos, en la parte del norte de Canadá, entre esas décadas 70, 80 por ahí, en Estados Unidos se abrían casas en forma general reglamentadas de lo que eran los lobos. Pero los lobos son, digamos, competidores naturales de los coyotes. Entonces, cuando la tasa o la densidad de individuos de los lobos comenzó a descender debido a la caza indiscriminada que tenían, entonces los coyotes comenzaron, su tasa de natalidad comenzó a duplicarse. Entonces, eso trajo un desbalance. Y actualmente ese es uno de los factores que tenemos, o de las situaciones que tenemos a nivel ecológico dentro de lo que es Panamá y todo lo que es Centroamérica. El coyote comenzó a desplazarse hacia Centroamérica y actualmente pues ya hay reportes de que ya están en lo que es cerca de lo que es el tapón del Darién. Entonces, ese desbalance desde el 70, desde esa época, entonces ha traído como subsecuente el hecho de que se alteran los ecosistemas. Bueno, aquí otro aspecto, ¿verdad? La depredación. El incremento del número de depredadores podría dar como resultado ciclos de población entre depredadores y la presa, en las cuales lo que les mencionaba ahorita trae un desbalance a nivel ecológico. La conducta depredadora, los depredadores pueden mantener sus presas cerca de la capacidad de carga, es decir, dentro de lo que son los ecosistemas, pues ellos mantienen un control. En el caso del jaguar, él mantiene un control dentro de lo que es el área o de los territorios donde él está. Él regula el hecho de algunas presas naturales que ellos tienen de animales que son, digamos, que ya están viejos o animales enfermos. Entonces mantiene esa capacidad de carga o ese nivel ecológico, lo mantiene de forma estable dentro de lo que son los ecosistemas. Hay una competencia de recursos, definitivamente, que dentro de los ecosistemas, pues todos los organismos tienen que tener un equilibrio, pero existe una competencia de manera natural. Y esto incrementa entonces la interacción que existe entre los individuos, uno con el otro, dentro de lo que eran las poblaciones. La competencia se puede dividir en dos grupos, ¿verdad? Si se toma el punto de la competencia, existen dos clasificaciones: la competencia interespecífica y la competencia interespecífica. La interespecífica ocurre entre individuos de especies diferentes. Es decir, porque le mencionaba ahorita, el lobo es el competidor natural en captura de presas con los coyotes. Ese desbalance, pues, es el que debe existir. Pero si se altera, entonces trae una repercusión negativa a nivel ecológico. Y el otro tipo de competencia es la competencia intraespecífica, que ocurre entre individuos de la misma especie. Es decir, puede ser entre lo que son entre los carnívoros o entre los felinos, pues existe un tipo de competencia entre ellos mismos. Ok, definitivamente que una de las cosas que vamos a estar aprendiendo a medida que avancemos en el seminario es que cuando existe la presencia humana, definitivamente que muchas especies entran en una clasificación en la cual desafortunadamente entran a nivel biológico en especies en extinción, en peligro de extinción, o que son vulnerables porque están amenazadas. Entonces, el hecho es que dentro del aspecto de la ecología, ella intenta buscar esa asociación o ese equilibrio en el cual las especies, llámese plantas, como llámese a nivel de animales, tengan una
relación directa y un equilibrio entre las personas y lo que es la sociedad en sí. Bueno, muchas gracias. Este es pues brevemente la introducción de lo que es algunos conceptos importantes dentro de lo que es el seminario referente a lo que es la ecología. Okay. No sé si tengan algún comentario. Si tienen alguna pregunta, la pueden desarrollar en el chat, exactamente. Profesor, mientras los profesores hacen las preguntas, a mí me gustaría que usted pudiera de repente comentarnos un poquito más su experiencia, que sabemos que si bien es cierto que es con mamíferos, y algo de ecología con mamíferos, especialmente con los coyotes, ¿por qué para nosotros, los seres humanos, tenemos, o sea, en las diferentes comunidades donde se presentan este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Qué hace, por ejemplo, a un depredador común llegar pues hacia ciertas áreas? Es que no tiene, por ejemplo, las presas suficientes para comer en su entorno. Coméntenos un poquito sobre eso. Ok, sí. Bueno, miren, el coyote, el nombre científico coyote Canis latrans, el coyote es una especie, digamos que oportunista, ¿sí? Ella, primero que todo, los coyotes se alimentan de lo que encuentran, ¿sí? Se van a alimentar de frutas, si encuentran mango, si encuentran aguacate, naranja, se alimentan de eso. Si encuentran restos de heces de vaca, de caballo, también. Si encuentran, digamos, carroña, para el lado de las costas, si van por lo menos al Ángel y todas las playas, se encuentran, digamos, restos de animales, también. Ahora, el hecho está en que el coyote se toma como referencia como una especie de indicador. ¿Cómo indicador? Bueno, sencillamente porque el coyote solamente va a estar en áreas en las cuales existen animales con una amplia distribución, en la cual él no tenga un desgaste energético, porque él tiene que guardar energía, porque su desplazamiento por noche puede ser hasta 2 kilómetros y más. Entonces, el hecho es que es una especie indicadora porque en las áreas donde más está es cuando hay animales domésticos presentes. Llámese gallinas, llámese vaca, llámese cualquier tipo de animal doméstico. Porque le es mucho más fácil el hecho de consumir un animal que se encuentra, digamos, más accesible que ir a estar en un nivel energético buscando en áreas que son, pueden ser colinas o montañas o demás. Sin embargo, también puede darse el caso de que ingresen a ciertas áreas específicas y puedan alimentarse de conejos o demás. Ahora, definitivamente que la presencia de coyotes, por ejemplo, aquí en Panamá, tiene que ver mucho con el hecho de que hay muchas áreas deforestadas, ¿sí? Muchas áreas en las cuales se ha intervenido, se ha talado y se ha implementado zonas ganaderas. Entonces, como eso ha ocurrido, entonces el coyote se comienza a desplazar. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que pues, tienen una alta reproducción. O sea, ellos tienen, a partir del año, ya las hembras están aptas para reproducirse. Y pueden tener aproximadamente de 8 a 12 críos. Entonces, eso también le trae como éxito el hecho de que se desplacen rápidamente. Competidores naturales, bueno. Ajá. Esa era una de las preguntas que le iba a decir. Nosotros queremos resaltar en el seminario, pues, precisamente esas relaciones que existen entre organismos, ¿no? Sabemos que sus investigaciones han sido más en temas de coyote, pero coyotes son carnívoros. Los felinos son carnívoros. Coyotes y carnívoros, coyotes y carnívoros como los felinos, ¿son competencia entre sí? Sí, eso es lo que le iba a mencionar. En algunos casos puede hacer caso de que tengan, dentro de las relaciones que tengan individuos, puede hacer caso de que sean competidores. Pero todo trae de la mano el hecho de la presencia de si hay una zona boscosa en la cual exista suficiente cantidad de presas. Pero si se altera el ecosistema
y se reemplaza por un sistema artificial, digamos, que es una zona ganadera, obviamente que ese peligro trae como consecuencia de que no va a haber la suficiente cantidad de organismos o de presas propias de estos animales. Entonces sí, hay un nivel de competencia entre uno y el otro. Puede darse. Sí, otra pregunta, pues, me gustaría pues que los maestros en las zonas donde ellos trabajan y que son zonas que quizás mencionarán ellos en la idea, bueno, nuestra escuela está en centros bastante cercanos a la parte céntrica. Sin embargo, los niños, los padres de familia y muchos de ellos a veces vienen de las zonas más lejanas, donde están más cercanos precisamente a las zonas del bosque, a las zonas de los, vamos a decirlo así, a los bosques de galería, o, ¿por qué no?, vivir en alguna finca donde se estén presentando alguna de estas situaciones. Las presas, vamos a hablar un poquito de las presas. ¿Qué es una presa para un animal? ¿Qué es una presa? Ok, dentro de lo que son las presas, hablando en términos de coyote, pues pueden ser, cuando yo realicé mi investigación, pues la mayoría de los reportes que obtuve eran animales domésticos, la mayor parte fue gallinas, diferentes tipos en las diferentes comunidades. Yo por lo menos estuve muestreando alrededor de la provincia, muestreé 82 corregimientos, y el mayor reporte que obtuve fue el hecho de las gallinas. De ahí venía el hecho de ganado, porcinos y demás. Hasta inclusive canis familiares, canis lupus familiares, que es el perro doméstico. Y también, ajá, coménteme algo, ¿qué es una presa para un carnívoro? Una presa es, o sea, cualquier organismo que ellos se pueda comer, o él tiene preferencias de alimento. En el caso del coyote, cualquier tipo de presa que le pueda, digamos, represente un nivel alimenticio, el cual supla sus necesidades, metabólicamente hablando. Y eso de la caza de las presas se marca mucho más para la época en lo que son los críos, las crías, que tienen que alimentarlos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Boca de Balsa, que es un área que, aunque no está tan plana, pero en aquel tiempo en que yo estuve presente por allá, no encontré reportes. Ahora, no sé si los maestros de allá de esta área de repente han escuchado ese lamento o ese quejambre que muchos mencionan de que se puede escuchar dentro de las áreas. No sé, ellos que nos dieran ahorita la pregunta. Pero cayendo en el tema de las presas, pues definitivamente que todo aquello que represente y que supla sus necesidades alimentarias, y más para época de reproducción, pues definitivamente que se puede captar, llámese gallina, llámese conejo, llámese cualquier tipo de organismo en el cual sea un poco más pequeño que el animal, que el coyote. ¿Qué pasa cuando un carnívoro se disminuyen las presas en su sitio? Por ejemplo, hoy decidimos ir a buscar, y yo no hablo solamente de coyote, hablemos de los felinos también. Decidimos ir a hacer algo de cacería y nos traemos no sé, un ñeque o un conejo pintado o algún otro organismo que les sirva a ellos de presa. Nosotros estamos realmente disminuyendo su alimento. ¿Qué usted piensa de esto? Definitivamente. A partir de, digamos, 1980 a la fecha, la cobertura boscosa en Panamá ha disminuido demasiado, en base a lo que es proporcional a la población que existe. Y en todos los países lo mismo. Entonces, definitivamente que al disminuir las presas naturales de coyote, entonces obviamente ellos tienen que comenzar a desplazarse y buscar alimento mucho más fácil. Si existiese, digamos, zonas no tan inclinadas, no tan boscosas, pero que manteniesen su nivel de presas normales, entonces los coyotes pues obviamente estarían dentro de esa área consumiendo lo que normalmente debe ser y biológicamente normal. Pero por desgracia en la actualidad la presencia del coyote obviamente no va a ser vista en ninguna finca o en ninguna área a nivel agrícola, porque representa digamos, un descenso entre lo que son animales, entre lo que es de las granjas. Pero si nosotros tuviésemos la suficiente
educación a nivel ambiental, la conciencia ecológica y buscar ese equilibrio, mantener las zonas boscosas, conservar lo que son las presas naturales, ya de felinos y carnívoros y de forma general, no tuviéramos tanto ese problema de que estuviéramos perdiendo gallinas o estuviéramos perdiendo ganado, en fin, ¿verdad? Entonces, la clave de esto es tener, digamos, esa conciencia ecológica, que es uno de los objetivos del seminario. Llevar la información a través de los maestros y que los maestros sean entonces los que lleven la información a su vez a los estudiantes y así sucesivamente. Dice aquí un comentario del profesor Darwin, dice, por lo regular los grandes felinos como el jaguar depredan especies silvestres y por lo tanto juegan un papel muy importante en el equilibrio de los ecosistemas. ¿Qué estrategia, aparte de la concientización, sobre todo a los moradores de áreas más alejadas del centro educativo, se les puede indicar para que ellos puedan aplicar en su entorno? Bueno, referente a lo que es si existiese, porque no sé si ahorita hay presencia del coyote en esta área. Cuando El colega Darwin habla un poco más de los carnívoros en general, incluyendo a los felinos. Ok, en base al comportamiento, pues se tienen que tomar ciertas estrategias. Principalmente, si tenemos zonas ganaderas, digamos que los terneritos, los críos, pues no mantenerlos a la soltura, sino tenerlos en un área cercana a la casa para que no exista la presencia del jaguar o cualquier otro carnívoro. Mantener zonas boscosas, como se está llevando en un proyecto que quizás más adelante, pues Ricardo va a ampliar en esto, en lo que es en Darién, en el cual hay fincas ganaderas que científicamente se ha probado que si tú tienes, digamos, 20 hectáreas y mantienes 10 hectáreas intactas, el nivel de depredación de los grandes felinos o carnívoros en base a lo que son animales domésticos es casi mínimo. Y eso una cosa importante, profesor Lee, también, bueno, el seminario dentro de las temáticas precisamente va a tratar, y eso es para aclarar al profesor Darwin, va precisamente en esa línea. Vamos a hablar sobre estrategias. ¿Qué podemos nosotros enseñarle a la comunidad en general y qué le podemos enseñar a los chicos de cómo cuidar su entorno, de qué estrategias utilizar para lograr mantener no solamente nuestra seguridad personal, obviamente, sino también preservar su territorio, preservar el territorio de los organismos. Y eso se llama precisamente sostenibilidad, que vamos a hablar un poco más de eso en las otras sesiones. Me gustaría a mí también que usted nos comentara sobre cuando usted habla de factores bióticos y abióticos, que son importantes y relevantes para que en un ecosistema se logre ese equilibrio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros permitimos como grupo y un asentamiento, ¿verdad? Que se nos hagan concesiones, por ejemplo, en nuestros ríos. Que, por ejemplo, decidamos tumbar una montaña porque por allí va a pasar una carretera. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se quiere ampliar una autopista? ¿Qué pasa con esos ecosistemas? ¿Qué ocurre en esos ecosistemas y cómo eso llega a afectar pues a estas especies emblemáticas? Bueno, definitivamente que cuando esto ocurre, cuando se alteran o se da cabida al hecho de que se va a ampliar una zona por diferentes tipos de necesidades, digamos, artificiales, como una carretera o hacer una represa o demás, pues definitivamente que todos los ecosistemas se van a alterar, porque primero que todo, nunca se va a tomar en cuenta la cantidad de animales o de plantas presentes en esta área. Y cuando se realizan estos tipos de construcciones, se toma por el hecho de la importancia que tiene, por ejemplo, una planta o la importancia biológica que tienen los animales que expresan diferentes tipos de animales, de semillas, o el nivel que mantiene dentro de lo que es la cadena alimenticia, la importancia a nivel de un carnívoro, un herbívoro y de un organismo productor. Entonces,
todo esto trae desequilibrio a nivel ecológico. Entonces, la mayoría de las construcciones que se han hecho, definitivamente, aunque tienen planes estructurales para salvar las especies que están dentro de esa zona, pues obviamente se altera todo el ecosistema, que no es igual tener diferentes tipos de animales en una área, luego reubicarlos en otra zona, porque automáticamente ahí existe un desbalance. Ya el animal, pues uno entra en estrés, otro ya no es la misma cantidad de territorio en el cual va a estar y demás. Entonces, todo esto trae un desbalance. ¿Sí? Ok, entonces hablando de eso, precisamente, reubicaciones, a veces nosotros decidimos, bueno, esta tierra me gusta y este sitio me gusta para vivir, pero de repente pasa el tiempo y comenzamos a tener algunos problemas con algunos carnívoros o depredadores en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, empieza a haber ese tema del conflicto humano, que nosotros obviamente lo vamos a tratar después en otra conferencia, pero hay una situación, y es que le hemos quitado también a esos organismos espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto espacio necesitan los carnívoros para poder desarrollarse oportunamente, ¿no? ¿Qué tanto espacio? Dentro de lo que es el territorio, en este caso el territorio de cada uno de los diferentes tipos de carnívoros, esto va a depender del tipo de especie. Existen, por ejemplo, si tomamos el hecho del carnívoro, en este caso el coyote, pues el desplazamiento de él se puede, por noche, puede ser hasta de 2 kilómetros o más. Pero todo va a ser dependiendo de la cantidad, el territorio se va a marcar en base a la cantidad de presas que tengan en el área y los factores que tengan a su alrededor, que van a modificarle para lo que es el aspecto de la caza, distribución y demás. En el caso de los felinos, de igual manera, el territorio desarrolle, que tenga todas las condiciones adecuadas y el balance entre presas, factores bióticos, entonces eso involucra que el territorio deba ser estable. Pero cuando nuevamente el tema, ¿no? Cuando el territorio es invadido y se reemplaza por algún animal, alguna granja o por la presencia humana y se altera totalmente, entonces obviamente el territorio tiene que ser, o el animal se desplaza a buscando otro tipo de territorio y por ende va entonces a ocasionar un desbalance, siempre y cuando entonces no tenga las condiciones bióticas necesarias. Bueno, ya para finalizar, profe, háblenos un poquito sobre ese tema de las redes tróficas. Las redes tróficas, ¿qué son y cómo el carnívoro, en este caso felinos y otros depredadores, forman parte de esa red trófica y tiene exactamente un sitio en especial en esa red trófica? Bueno, primero tenemos que entender que esa estructura biológica empieza por lo que es los organismos productores. En este caso, los organismos productores son las plantas, que hacen todo el proceso fotosintético y demás. Entonces, los productores, a su vez, entonces van a estar van a servir de alimento a lo que son los herbívoros. Y dentro de los herbívoros, aquí entra entonces la función, o entra los que son los carnívoros. Entonces, los carnívoros, pues, obviamente, van a clasificarse en base a la zona o al tipo de hábitat o al tipo de alimentación que tengan. Entonces entran esos subgrupos, ¿no? Los que son felinos y los cánidos. Entonces, dentro de esa red es importante que se mantenga suficiente cantidad de organismos productores, o sea, de plantas, para que les sirvan de alimento a su vez suficiente a los que son herbívoros. Y los herbívoros a su vez entonces mantengan esa calidad biológica en equilibrio para que entonces entren en juego dentro del rol lo que son los carnívoros. Y finalmente, pues dentro de la cadena entrarían otro tipo de carnívoros, pueden ser los secundarios, terciarios, y de ahí finalmente los descomponedores. Entonces, ese es el equilibrio que debe existir. Si ustedes, por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de ir a una zona boscosa y de comenzar y adentrarnos dentro de lo que son las áreas de los senderos y demás,
y lograr ver cómo ese equilibrio se mantiene en esas áreas, entonces pues sería excelente. Ahora, dentro de lo que es ese aspecto, pues quizás en la parte de la intervención acá del colega Ricardo, pues se va a tocar el tema de un punto que se puede tratar de deslumbrar a nivel del seminario de forma virtual, ver el equilibrio que existe utilizando lo que son algunas fotos o imágenes de las cámaras trampas, en las cuales se pueden ver los diferentes tipos de felinos o carnívoros también, y el equilibrio que existe, o sea, por donde ellos se desplazan, la cantidad de alimentos que puede haber alrededor de ellos y demás. Entonces, en resumen, pues, esta cadena o esta red tiene que ver con el hecho de que tiene que existir suficiente cantidad de organismos productores, suficiente cantidad de organismos herbívoros, carnívoros, para que se mantenga ese balance. Si uno de esos eslabones, por decir algo, se rompe, toda la cadena entonces pierde un equilibrio a nivel ecológico. No te preocupes. ¿Tienen alguna pregunta los profesores o maestros? Bueno, antes que me preguntasen, yo quisiera, por ejemplo, que los maestros de Boquer Balsa, yo les voy a hacer un paréntesis. Yo trabajé durante 6 años en Soloy y conozco el área, pero hace aproximadamente, qué sé yo, 8 años yo salí de esa área, de esa zona. Yo quisiera saber si se han escuchado por lo menos hablar de, o escuchado el coyote, por ejemplo, en lo que esa zona, ahí al lado del río, qué sé yo, o si han tenido, digamos, estudiantes que le han mencionado, bueno, vimos el coyote en esas áreas, no sé, de los maestros de esa zona, de acá de Boqueval, colegas, ¿qué me pueden decir sobre eso? No sé, el maestro Cecilio, no sé si me escucha, que veo que el maestro Cecilio González, que usted me puede, ¿qué opinión usted me puede dar de eso? Si ha escuchado por allá coyotes en su área. No sé si me logro escuchar. Bueno, no sé, algún otro docente que desea participar, con mucho gusto. Bueno, entonces, bueno, vamos no le podemos dar un aplauso formal, le damos un aplauso virtual al profe Alexander Lee por compartir con nosotros algunas de las experiencias que ha tenido pues con uno de los carnívoros y hablándonos un poco de integración de conceptos ecológicos que debemos tener claros, sobre todo a la hora de impartir con los jóvenes estudiantes. Para nosotros es importante como proyecto que todos estos conceptos tengan los jóvenes y los estudiantes bastante claros. Saber, por ejemplo, que un organismo carnívoro como parte de un ecosistema tiene tanta importancia como un helecho, por ejemplo, ¿no? La desaparición de una de las especies en un ecosistema puede crear un grave peligro para esa comunidad en general y para el ecosistema total. Asimismo, mantenerse íntegro el sitio. Cuando yo hablo de mantener un sitio íntegro, es precisamente asumiendo que el concepto de ecología no solamente es con los seres vivos, sino también estamos teniendo un concepto más integrado hacia los factores abióticos. Factores abióticos como el recurso agua, que es indispensable para que toda la vida se dé en el planeta. El recurso suelo, para que puedan crecer las plantas de alguna manera, mantener un sitio con un suelo nutrido donde puedan crecer árboles, porque el suelo también pobre hace que también el bosque sea pobre y sea poco fértil, ¿verdad?
y todos los otros factores como la humedad, como la temperatura, que se conservan y que se mantienen gracias a esa misma, a ese mismo equilibrio que debe tenerse para lograrlo. Si nosotros, por ejemplo, invadimos un sitio y hacemos una tala hoy, quizás eso no veamos la dificultad que exista en un momento dado, pero comienzan entonces los procesos, por ejemplo, de certificación, comienzan otros procesos que ya van a afectar directamente a ese sitio y por ende a uno de las especies que también están allí, que somos nosotros mismos. Entonces, bueno, basándonos en todos estos conceptos y que vamos a seguir reforzando en la medida que vamos a ir hablando en el seminario, pues quiero despedir al profesor Lee, que se va a quedar con nosotros y vamos a darle pues un receso de unos 15 minutos mientras llega pues nuestro otro expositor. Que pues agradezco su presentación, profesor Lee, y esperemos entonces al magíster Ricardo Moreno de la Fundación Yaguará, que va a estar entonces pronto con nosotros.